¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos muy bienvenidos. Una nueva semana, un nuevo episodio de Legión Oculta, el podcast preferido por todos los que aman ser criticados. No, hablando en serio, bienvenidos, porque acá nosotros hemos venido a conversar, a entablar un buen debate, tanto entre ustedes, con mi compañera, con Victoria, que es la conductora oficial, la voz femenina de los podcasts en Chile, porque no sé, ahí ya va a depender del público, a pesar de que hay unos mensajes que por favor incluyéramos un caso más de ufología. Ahí vamos a ver el consenso, vamos a tener una reunión de directorio con los accionistas, con los Patreon y con los auspiciadores para ver qué determinación tomamos, porque acá no nos mandamos solos. Bueno, o sea, la Victoria y yo nomás, así que yo creo que vamos a decidir entre ambos si consideramos o no esa posibilidad. Pero créanme que igual es muy interesante, porque esta semana, de manera incierta, solamente en esta ocasión, vamos a finalizar, pero vamos a dejar con un símbolo de pregunta. ¿Será el fin? ¿El fin de las temáticas de ufología chilenas? Ahí va a depender de lo que nosotros hablemos durante la semana y ver los consensos de votaciones, que somos dos. Ahí va a ser un poquito difícil. Pero también agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañan todas las semanas, tanto en el canal de YouTube de OD Chile, en Spotify, Evox y también iTunes. De verdad, para mí es un gusto todos los comentarios y likes que nos han dejado para poder también apoyarnos de esa forma y hablar sobre estas temáticas de un punto de vista totalmente neutral, escéptico y crítico ante las situaciones. Pero yo creo que es un poco más de lógica ante todas las cosas que nosotros podemos hablar. Y antes ya de irnos directamente a la temática y también enunciar cuál será el caso de ufología, cosa que al principio dijimos que eran abducciones chilenas, pero lo vamos a cambiar y vamos a hacer una fe de rata para el resto de los capítulos. Serían especial de ufología chilena. Yo creo que los vamos a dejar de esa forma. Así que no me extiendo más y saludamos a ella, la única e incomparable Victoria Muñoz, que está al otro lado del micrófono, quien está lista, preparada, rauda y de verdad se preparó mucho para esta ocasión, porque el caso que vamos a hablar en esta oportunidad, no sé cuánto va a durar este episodio, pero todo va a depender de lo que nos explayemos y tratemos de buscar algo de lógica. Victoria, bienvenida a tu casa, bienvenida a Legión Oculta. Hola, hola, querido compañero, muy bienvenidos sean todos también quienes nos escuchan. Ha llegado el día de la semana en el cual nosotros nos juntamos a conversar y muy gratamente, como justo mencionamos antes de empezar, un momento súper relajado para nosotros, donde vamos a tocar, yo creo que vamos a hacer una sección de ufología. Sí, puede ser. Creo que la cosa va para que hoy día cerremos como los varios capítulos que llevamos, pero para darle pie también a otras temáticas que a nosotros nos gustan mucho. Pero empecemos ya con el día de hoy. ¿Qué nos convoca, querido compañerito? La impaciencia nos atormenta, las ansias nos consumen. Sí. Y a veces también pensamos lo que hablábamos antes de comenzar el episodio, porque nosotros entablamos una conversación antes de. Y establezco una pregunta antes de comenzar y enunciar qué traemos esta semana. Y espero que la gente nos comente, porque muchas veces quedan en silencio, quizás por la incomodidad en la cual nosotros entablamos la conversación. Pero yo hago una pregunta bien seria, bien centrada y bajo mi responsabilidad. Aperturo símbolo de pregunta. Dale. ¿La ufología chilena está en decadencia? Cierro pregunta. Ahí cada uno de ustedes, si tiene la posibilidad, déjenos un mensaje. Si es sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Bueno, nosotros tenemos nuestro punto de vista y lo podemos hablar al final del episodio. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente, pero me gustaría ya comenzar con la cizaña y a la vez también ejecutar ese debate, si realmente la ufología chilena está en decadencia. Y te lo digo porque también, de manera lamentable, no lamentable, sino que lo digo de buena onda, también estoy inmerso dentro de ese mundo porque investigo fenómenos anómalos, ufología y paranormal. Yo creo que también sí te podría responder. Ahora, ¿qué traemos esta semana? ¿Cuál es la temática que vamos a generar debate? Vamos a levantar polvo y a la vez también vamos a limar algunas perezas que andan dando vuelta por ahí. Vamos a dirigirnos al año 1997
vamos a tomar nuestro saco de dormir, vamos a llenar nuestro cooler de Cocaví, vamos a preparar nuestros punteros láser, las linternas, nuestro visor nocturno y grabadoras, porque nos vamos a dirigir a El Morado, al Cajón del Maipo. Ahí vamos a descubrir ciertas cosas que causaron polémica y también considero uno de los casos más famosos a nivel nacional, y aquí vamos a culpar ¿a quién? Al programa OVNI, porque hablaremos sobre el contactado, no es abducido, cosa que lo corroboró con el tiempo, Claudio Pastén, un enigma chileno. Así que comenzamos, se apertura el debate de Legión Oculta y vamos a ver qué es lo que acontece en base a todo esto. Así que bueno, comenzando, Claudio Pastén, 16 de mayo de 1997, la fatídica fecha en la cual supuestamente todo comienza. Yo creo que esa presentación es bastante para que la gente ya se dé cuenta de qué vamos a hablar. Es un caso muy conocido, muy hablado, muy bullado y también muy controversial. Así que ¿te parece que tú comiences con el puntapié inicial? Bueno. O comienzo yo no tengo ningún problema. Y además que... no, dale, y yo ahí te voy metiendo la cuchara. Es que lo que te quería mencionar es que es un caso que todavía está vigente, porque Claudio Pastén todavía hace publicaciones, todavía tiene muchos seguidores y detractores. Está bien vigente el caso, no es que se quedó en el olvido. Está más vigente que nunca. Bueno, para los que no conozcan el caso, vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, no tan extensa tampoco, pero para que conozcan el caso. Esto se hizo y se dio a conocer en 2 capítulos. Creo que fue en la primera temporada del programa OVNI. Eso lo voy a corroborar en unos minutos más. Pero yo sé que fueron 2 episodios en la cual TVN lanza ese episodio conducido por el gran Patricio Bañados, una voz espectacular, en paz descanse, ídolo de verdad dentro de las comunicaciones, escéptico del fenómeno OVNI, pero que hizo también adeptos a muchas personas al hablar sobre esta fenomenología llamada ufología. Bueno, Claudio Pastén, ¿quién es? Otra vez, en este caso 1997, un técnico en informática, que en la primera parte, al comenzar el programa, hay una frase que lo dice todo, y me gustaría que tú lo dijeras, Victoria, cuando le preguntan, ¿y tú qué haces? Sí, oye, mira, yo también vi el programa para refrescarme el caso, y claro, pues al verlo habiendo pasado tanto tiempo, y te acuerdas que yo incluso te mandé el minuto con los segundos donde él dice, bueno, él está empezando el programa y Patricio Bañados le empieza a preguntar cosas muy triviales, cómo te llamas, no sé, si tienes hijos, qué sé yo, y le dice, bueno, ¿y tú qué haces? Y él le dice, lamentablemente trabajo. Y dije, uy, ¿quién da esa respuesta? Me llamó mucho la atención, la verdad, porque estamos hablando de una persona que era muy joven todavía en esa época. Demasiado joven, y usualmente niñas. Tres niñas creo que... No se expresa así. No, claro. No, pues en ese caso cuando te preguntan, oye, Victoria, ¿qué haces? No, yo trabajo, hago estas cosas, trato de enorgullecerme en base a lo que yo hago, pero eso te da un indicio que no quiere trabajar. Incluso puedo meter algún hobby para... Claro, sí, a mí de frentón, si soy súper honesta, a mí me llamó la atención esa respuesta. Y también es que... No es algo que yo haya escuchado a menudo. Sí, pero, a ver, cada vez que nosotros hablamos de ufología, tratamos de iniciar de una forma bastante didáctica para que la gente entienda. Bueno, en cierta medida, Claudio Pastén se encontraba solo en el Cajón del Maipo, en el sector El Morado. ¿Qué te indica eso? Él fue a acampar solo. Sí. Él fue a acampar solo, pero dice que cerca de él habían 2 personas más. Claro. Pero si él dice que él va a acampar solo es porque le gusta la naturaleza. Sí. No. Puedo apoyar porque recuerda que yo también hago ese tipo de cosas. No que haga secta. Me salió un spoiler. Pero me gusta hacer senderismo. No, espérate, sí. Me gusta hacer senderismo solo. Me gusta ir a investigar solo. Me desaparezco por un día, pero más que nada porque me gusta indagar, investigar, buscar cosas
de mi hobby, que es el estudio de las culturas precolombinas acá en Curacaví. También ir al cementerio, estudiar lo que es la simbología, el patrimonio, bueno, harina de otro costal. Pero él se fue al Morado solo. Y ahí, Sí, en la noche, sí. Ahí, claro, dícese que vio dos luces que se acercaron a una laguna que está ahí. Creo que se llama también el Morado, si es que no me equivoco. sí, que es una laguna pequeñita, dijeron. Sí, una laguna bien pequeña. Y que en ese instante, una de las luces, o creo que fueron ambas, lo iluminaron y despertó el 22 de mayo de 1997. O sea, estamos hablando de 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 6 días después. 5 o 6 días después. Así fue, ¿cierto? Yo tengo una entrevista que él afirma que él estuvo esa cantidad de días desaparecido. Él lo expresa en una entrevista, totalmente aparte. Sí, es que, mira, dentro de este caso, dentro de lo que le escuché, mira, la versión que entrega dentro del proceso de la hipnosis que se le hace, como porque se supone que él no recordaba nada. Habla una cosa, pero después va complementando demasiado los datos. Entonces, eso hace que por lo menos a mí me resulte un poco no difícil de comprender, sino que como que ya esto lo dijo en una ocasión, después dijo algo un poco distinto, después tenía una información muy completa que era distinta a lo que se vio. Entonces sí recuerdo que en alguna ocasión yo le escuché decir que por ejemplo él tenía un poco de comida y cuando él regresó esa comida tenía hongos, Era atún. por lo tanto habían pasado unos días. Eso, Claro. viste la misma. Sí, pues sí, estamos conectados, pues Victoria, por favor, o sea, estamos... no es de extrañar en todo caso, nosotros estamos casi a la misma sintonía en base a lo que hablamos. Pero este muchacho, después Sí. de eso, no volvió más al sector, solo. Detengámonos en esa parte. Su experiencia fue luces, laguna, abducción. Así se trata el caso, abducción. Sí. Ahora, ¿cómo llegó a Sí. TVN, siendo que era un caso desconocido? Ahí vamos al lado del supuesto, de lo que se habla entre pasillos. Según lo que yo tengo entendido, Claudio Sí. Pastén hinchó hasta más no poder para hablar del caso. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Con tanta insistencia Sí. que la productora Nueva Imagen, bueno, en este caso estaba un ufólogo chileno, no vamos a decir el nombre, pero todos saben quién es, lo tomaron en consideración e hicieron 2 episodios. Y aquí, para mí, se comienza a crecer la bola de nieve en los supuestos, porque nuevamente, un caso muy, pero muy connotado de la ufología chilena, nace de un supuesto. No hay testigos, no hay registros, no hay vestigios, solamente la buena fe de quien vivió la experiencia. Bueno, y como te mencionaba recién, él dice que cerca de su tienda, de su carpa, habían 2 personas extranjeras. Él de repente los nombra como alemanes, incluso da los nombres. Y después dice que cuando él llegó no estaban. Entonces esa posible versión que se hubiese podido conocer tampoco está. Si tú te haces amigo de alguien, Así que, no sé, ya, estamos acampando en el sector de El Pangue, en Curacaví. Hay un río, un estero que tú puedes acampar, ningún problema. Si hay alguien al lado nuestro, entablamos una conversación, bueno, el chileno es muy bueno para hacer amistad. Si tú te desapareces más de un día, ¿qué haces? Das aviso. sí, pues. Aunque, claro, y él lo que menciona es que incluso él le ofrecía, ponte tú, té, se saludaban cordialmente y claro, o sea, si yo veo que estamos solos en medio de la naturaleza, sin muchos recursos, y veo que la persona de la carpa del lado de repente desaparece o no la encuentro, asumo que su carpa quedó ahí, que sus enseres quedaron ahí. Entonces lo más lógico es que me hubiese llamado la atención y hubiese dado esta información al guardabosques o a la CONAF, que me imagino que es quienes se hacen cargo de los parques nacionales. Ahora, no sé si en aquel momento allí antes de entrar a San José de Maipo, no pasado San José de Maipo, hay un retén de carabineros, en la cual creo, no sé si en aquellos tiempos tenías que registrar cuando tú ibas, digamos, a los baños Morales, al Morado,
y cosas por el estilo. No sé, ahí ya estoy pecando de ignorancia. No sé si en ese tiempo, año 97, se Claro. hacía, porque no era mucha la gente que tenía la posibilidad de ir a ese sector. Ahora con la movilización, los autos, que es más fácil poder adquirir uno, ya hay mucha gente que sube, que va, no sé, por los Baños Morales, un ejemplo, a las termas que están más arriba, ya es como más fácil ahora. Pero Sí. 1997, no sé, Pero de igual forma, o sea, si estás en eso, se supone que uno también tiene como un espíritu de colaboración. Entonces, lo mínimo que uno podría hacer, pues a lo mejor tuvo un accidente, se cayó al lago, se ahogó. Claro, entonces siempre uno, aunque no seas amigo, aunque no se conozcan, pero uno da el aviso porque no sabe lo que le puede haber pasado. Y es más, yo en una de las entrevistas que vi de él, ¿a qué me refería yo? Que después da unas versiones mucho más completas. En una entrevista mucho más reciente, él indica que él conoce a estos dos que dijo, no sé si eran alemanes, creo que dijo que eran alemanes, o gringos para nosotros, chilenos, gringos, que él les ofrecía tecito, que ellos sí aceptaban, o sea, pero aceptaban, pero consumían un sorbito nomás, nada más. Y que en más de una ocasión él se acercó a ellos para ofrecerles como de buena persona, de buenas relaciones. Y que cuando él quiso ir a la carpa de ellos, también llevaba su té como para ofrecerle. Él dice así como, no, lo que pasa es que yo empecé a acercarme a la carpa y no encontraba la entrada, entonces como que empezó a observarla y se acercó uno de ellos y le dijo, no, vamos a tu carpa. Entonces como que bueno, el mensaje como entre líneas es que como que no lo dejaron acercarse a la carpa de ellos, que solamente tenían que compartir en la carpa de él. Y a esto iba yo cuando te mencionaba que el relato se hace mucho más, vamos a ponerle mucho más rico en datos a posterior. Y sobre todo en entrevistas que han sido hechas con muchos años de diferencia. Cosa que no dijo al momento de del programa, digamos. Claro, el tema de lo que aparece en el programa es algo súper bonito, es un tema como que ya estuviese armado en su totalidad. O sea, no va a los detalles, a pesar de que son 2 episodios, más de 2 horas, o sea, casi 2 horas. Estamos hablando de un episodio o los episodios que no van más allá del suceso en sí. No están basados en la supuesta abducción, que después lo niega y menciona que es un contacto. O sea, ya hay un cambio de versión. No está orientado al hecho en sí, dónde fue, qué es lo que pasó, dónde se elevó, por qué lo llevaron, qué le dijeron. No. El caso en sí es lo que les acabo de hacer mención. Y como todo avistamiento del fenómeno ovni, tiene un principio y un final. Apareció el objeto, o se iluminó, o en este caso fueron luces. Y en ningún momento, cuando él estaba consciente de contar el caso, no habló de que vio 2 entidades. Él vio las luces. No. A eso voy. Todo comienza, yo creo que el caso de Claudio Pastén no es el suceso en sí, sino que es lo que vino después. Las regresiones de Cristóbal Schilling. El tema que aderezó más el caso y lo hizo tan famoso como lo es hasta el día de hoy. Porque como yo te contaba, cualquier persona puede tener una experiencia de cualquier avistamiento. Yo creo que todos los que están escuchando el programa han tenido algún hecho, le han contado algo, y siempre tiene un principio y un final. Ves las luces, de repente ves un artefacto y se va. Ese es el caso de Claudio Pastén. No va más allá de lo que les acabo de decir. Ve las luces que están sobre esa pequeña laguna y de ahí no se acuerda más, y pasaron muchos días, 5 o 6 días, y aparece ahí así como, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Claro. Una cosa así, de esa forma. Y no fue más. Entonces, eso fue lo que hinchó a este muchacho para que lo tomaran en consideración. Ahora, ¿bajo qué circunstancias le llegó esta información a este ufólogo? Esa es otra cosa, es otro tema. Pero en sí hinchó tanto, y aquí son buenas fuentes las que me informaron sobre eso,
hinchó tanto, o sea, molestó tanto para tomar en consideración su caso, que me adujeron, vi un ovni, o no, vi un ovni, en el cajón del Maipo, porque voy a hacer una pequeña pausa. El cajón del Maipo Sí, es es considerado, bueno que lo aclares. sí, acá en Chile es considerado dentro de la élite de la ufología chilena, porque de élite lo único que tienen es presentar casos, pero no muestran investigaciones. Disculpa, estamos en un programa, estamos críticos también. Si vamos a disparar, disparemos para todos lados. Pero sí tenemos permiso. Pero sí es verdad, si vamos a disparar, disparemos para todos lados. Acá Sí, démosle. Aquí la ufología chilena en el último tiempo lo único que hace es hablar más de lo mismo. No hay nada nuevo, no hay ninguna investigación, no hay ninguna prueba. Por ende, quisieron, este caso está sabroso. O lo que dijo este muchacho, está sabroso. Démosle, considerémoslo. O sea, imagínate, en el mismo programa, Claro. porque este caso se dio a conocer en el programa. Tenemos Juan Maldonado, tenemos Valdés, tenemos Friendship, Sí, y tenemos la Isla Friendship. tenemos Claudio Pastén, tenemos el caso de los artistas chilenos que estaban en Pampa Soledad, si no me equivoco, Sí. Marcelo Cachoreos, el Temucano, la Gloria Benavides, Marcelo Cruz, creo que ese es el nombre del humorista, que también fueron dados a conocer por el programa OVNI. Entonces, yo creo que esa fue la plataforma para poder reafirmar la soberanía de la ufología en Chile. Pero no hay ningún tipo de prueba que indique, exceptuando el de los artistas chilenos. Eso yo y de Juan Maldonado, como que los dejo a un lado, como que me da ese grado de poder dudar Sí, su situación, si fue sí. verdad o mentira. De que te queda esa sensación de que pudo haber sido verdad. Bueno, yo me la jugué con Juan Maldonado. Y eso que no hablamos de Ketty, la niña de Quique, que era casada con un suboficial de la Fuerza Aérea. Le apareció una mano en su barriga. No hablamos de ese caso. Ya, pero volviendo al tema en sí, de lo que es la ufología aquí en nuestro país, todo es supuesto, pero hay mucha gente que tiene muchos casos, muchos relatos muy espectaculares, pero no son considerados en atención porque no son llamativos para la gente. No crea morbo, porque hasta este momento, para el pase, el caso de Claudio Pastén hasta el momento es un mero caso de avistamiento ovni. Como puede pasar en Punta Arenas, como puede pasar en muchas otras partes, no tiene nada más de extraordinario de lo que ya existe. ¿Pero qué pasó? Exacto. Cuéntanos, Victoria. ¿Qué pasó con todo eso? Te ríes nomás. Bueno, sí. Bueno, después, cuando este caso se presentó en el programa, como este joven en esa época, él tenía un missing time, una pérdida de tiempo, y que él no tenía, en el fondo él decía, yo no tengo idea qué es lo que pasó. ¿Qué se hace? Se decide someterlo a una hipnosis, que la hipnosis es parte de las terapias que se utilizan generalmente para este tipo de situaciones, porque, bueno, parte del ser humano, o a muchas personas les pasa que cuando viven algún evento traumático, después como que se les borra de la mente, pero crean un trauma, que eso le trae problemas a posterior. Y las terapias de regresión, las hipnosis, los ayudan a poder sobrellevar saber qué pasó, por qué me pasa esto ahora, en un tiempo dado. Como tú bien nombraste, Cristóbal Chilling, en ese tiempo también bastante joven, él hace una regresión hipnótica a Claudio Pastén. La finalidad era saber qué pasó, qué es lo que vio. Y cuando están haciendo la regresión, él empieza a decir, que empezó a ver que efectivamente vio a dos seres, pero lo más impactante y lo que yo creo que ya al caso le dio, pero la fama sin dudar, es que apareció un personaje que se llama Irenco. Y cuando entabla la conversación es como que él empezó a hacer un nexo entre Irenco y quien le estaba haciendo las preguntas. Y también lo otro que llamó muchísimo la atención fue que empezó a hablar en lengua, en otro idioma, una lengua no específica. Y eso ya al caso, de hecho es más, yo creo que por eso se hizo un segundo programa,
porque fue tanto la sensación que causó el primero con la aparición de este personaje, con una persona que está relatando que fue llevado, claro, tú tienes razón, no es una, fue llevado en una nave y que tuvo relación con este personaje que se llama Irenko, e Irenko empieza a interactuar. Entonces, por Dios que se hace interesante el caso, ¿no? Bastante interesante. Y aquí yo quiero abordar 2 puntos. Porque si nosotros hablamos de hipnosis, que está definida como un estado mental o un conjunto de actitudes generadas por una serie de instrucciones y, sugestiones que pueden ser generadas por otro individuo. La hipnosis más que nada es un elemento que son autoinducidas por la misma persona o una autosugestión. Ahora, la hipnosis es un estado profundo de relajación que ayuda mucho a poder solventar algún trauma, alguna adicción, algún problema, o más que nada para encontrarte contigo mismo, o sea, entablar una conversación con el subconsciente que solamente está presente en el estado REM del sueño. Ahora, la hipnosis se considera un proceso interactivo entre el hipnotizador y también el hipnotizado, pero que también fue chacreado. Por eso que, de mi punto de vista, la hipnosis yo no considero que sea una farsa, para nada, porque está inmerso dentro de la medicina, está inmerso dentro de una terapia psicológica. Y que ha ayudado a muchas personas. No, de psiquiatría, disculpe, psiquiatría, ¿cierto? Sí, psiquiatría, sí, porque, bueno, quien lo ejecuta, el proceso en sí, no necesariamente es un psiquiatra, pero sí es utilizado con muchos trastornos, la verdad. No, y aparte que este tipo de cosas también son muy influenciables para una mente muy débil. Y lo que te iba a comentar, que también fue chacreado. Chacreado significa que fue tomado como algo popular en los programas de televisión. Si no, acuérdate de Tony Camo y la cebolla de Salo Reyes. Para los que son de Chile, se van a acordar muy bien de ese programa Vive el Lunes, si es que no me equivoco. Tony Camo hipnotizaba a la gente en vivo y hacía pasar una cebolla por una manzana. Claro, ¿no? Y después sale con el tiempo varias personas que participaron después decían que no era verdad. Ahora también hay que dejar en claro que yo no estoy en contra de esa técnica. 1, porque no soy psiquiatra. 2, no soy especialista en el tema. Y 3, no soy quien para poder echar abajo una terapia que se utiliza hasta el día de hoy. Yo solamente estoy hablando de lo que es la hipnosis en general y cómo fue popularizado por los programas de televisión. Y aquí hay que dejar en claro que Cristóbal Schilling aplicaba hipnosis y también hipnosis regresiva. Ahora, dentro de todo eso, la eficacia se ha demostrado mucho dentro del aspecto clínico. Se complementa en los tratamientos para dejar de fumar, para perder peso, y funciona porque tú entablas órdenes al subconsciente para que puedas hacerlo de manera física. Recuerda que la mente es muy poderosa. Si tienes el control de la misma, controlas todo. Si nuestra mente controla, en este caso, el cuerpo, recuerda que el estrés se genera en el cerebro y genera también enfermedades físicas, colon irritable, hipertensión, diabetes, etcétera. La mente es muy poderosa. Entonces, el estudio clínico y también efectuar las hipnosis ayuda. Y también se ha utilizado en cirugías para ayudar a los pacientes a afrontar los procedimientos cuando tienen una fobia. Fobia al bisturí, a las agujas. Levanto la mano, yo tengo fobia a las agujas. Y es una metodología bastante buena para poder tratar las fobias. Pero la hipnosis regresiva es el otro punto, es que también es una técnica dentro de la psiquiatría para poder aplicar la hipnosis. Se dice que mediante un estado de relajación profunda, cosa que ya habíamos hablado, busca acceder a recuerdos de etapas pasadas en la vida, como la infancia, para poder haber algún problema que tuviste cuando niño. Ejemplo, no sé, tu papá te golpeaba. Lo digo así de manera general, no lo vayan a considerar como una aseveración, sino que, es por eso que yo soy de esta forma. Buscar los recuerdos más recónditos de nuestra mente y poder tratar ese trauma, esa tranca, como se dice en Chile. Pero, el tema de la hipnosis regresiva, que está un poco a la palestra
en base a la crítica o la refutación que tiene la hipnosis. Ese es el tema de las regresiones. Porque la crítica, dícese, que se centra en potenciales riesgos psicológicos y la falta de evidencia científica sólida ante una aseveración de traer un recuerdo del pasado. Y en muchos de sus enfoques alternativos da la posibilidad de generar más traumas de los que existen, cosa que tú lo habías dicho. Y si no es guiada por alguien cualificado, puede causar más daño que solución. Aunque sí se utiliza para explorar la infancia, supuestamente vidas pasadas, canalizaciones, que es una pseudociencia, su efectividad y seguridad son cuestionados por la psicología científica. Sí. Y existen opiniones que la consideran peligrosa y un posible riesgo para la salud mental. Eso no lo digo yo, lo dijo un paper científico. No, sí, yo también había visto lo mismo. Y es más, y lo que menciona también la persona que hizo las hipnosis a Claudio Pastén, que no solo se la hizo a él, él indica que la primera hipnosis es la correcta, porque es la que no está contaminada. A posterior, si tú insistes en hacer hipnosis, recuerda, el cerebro lo que empieza a hacer es que es capaz de generar recuerdos que no son los reales. Porque hay que recordar, nuestra mente también busca, así como nosotros queremos saber la raíz de nuestro problema actual, y nos ayuda el saber qué es lo que la generó, aunque mi cerebro la haya bloqueado, el yo saber de dónde puede haber nacido este temor, este problema que me está afectando en la actualidad, el conocer la raíz a mí me ayuda a sanarlo. Como tú muy bien dices, esto tiene que ser hecho por un profesional y súper bien guiado. No es como, no, ayer me perdí, no sé lo que me pasó, y me someto a una y a otra y a otra y a otra hipnosis. Finalmente, lo que se hace es contaminar tu recuerdo, y al final tu cerebro empieza a generar otra realidad, que en el fondo no te va a aportar en nada. Y la mente es tan poderosa que incluso en gente que ha tenido traumas muy grandes, son capaces de generar alter ego, si es que no me equivoco, se llaman. Es capaz de generar otras personalidades para proteger la mía. Imagínate lo poderosa que es. Me suena la película que estábamos hablando. Entonces, la trilogía, El Protector, Fragmentado y Glass. Sí. Pero eso ocurre en algunas personas que han sufrido traumas muy grandes. Generan otra personalidad y como que se ocultan en esa y hacen otra para vivir la vida, digamos. Por lo tanto, dale no. Es un tema delicado igual. No, solamente mencionar que es un tema delicado. No es como yo me imagino, como someterte 50 veces al detector de mentiras. Finalmente la primera vez, la segunda vez, ok, pero después ya deja de ser válido. Una está bien, dos innecesaria y tres ya es abuso. O sea, de mi punto de vista estamos hablando de cosas en general. No estoy en este caso y algo tan intangible. Y supuesto. O sea, yo lo digo de manera personal, yo intenté hacer una hipnosis y no pudieron. O sea, yo en este caso no concebí porque quizás no estuve en el momento de eso. O sea, estaba súper consciente de lo que estaba haciendo, ojos cerrados y todo lo demás, que era para dejar la adicción del cigarro. Y aún sigo fumando. Bueno, esa harina otro costal. Vemos que no resultó. Estaba súper consciente, solamente recibía información. Pero yo no cuestiono a los especialistas y a los profesionales, bajo ningún concepto. Yo no cuestiono el trabajo porque ha ayudado a mucha gente. Aquí nos estamos enfocando en el tema de Claudio Pastén, porque dentro de esa regresión, hipnosis regresiva, habían cámaras de televisión grabando todo el hecho, y ahí comenzó, es como se dice al buen chileno, el menjunje del tema. Comenzó la controversia, en la cual comenzó a explorar. Y ahí quedó todo lo sabroso. ¿Y sabes qué? Se parece mucho al caso de Juan Maldonado. Considéralo. ¿Al abuso de este tipo de cosas? Y también a las cosas que después se vieron. Porque ahí habló de Irenco y otra acompañante. Claro, apareció el famoso Irenco. Y ahí comenzó a hacer mención de que
lo tomó de una mano, lo llevó hacia un lugar mágico, le posicionó una mano sobre la rodilla que lo iba a sanar o algo le estaba haciendo. Y claro, él tiene un problema en la rodilla, o sea, Sí. como... Y lo más llamativo, que comenzó a hablar en una lengua extraña llamada coranea, o coránea, porque no lleva acento, coránea. Esa es la supuesta lengua, que es como lo que tú me decías, yo sé que lo estás pensando, es como el cirulengo de 31 minutos que Bodoque sabía hablar. Yo sé que uno se va a reír, pero... O como esta niña colombiana, la Mabe no sé cuánto del apellido. Claro. No, yo no me acuerdo. La tengo ahí y me acuerdo de su dialecto, pero claro, pues empieza a hablar en este idioma que después, ¿no? Y después empezaron a buscar qué idioma podría ser, si correspondía a una lengua muerta, si era una base del hebreo. Entonces se le dio mucha importancia a la información que se recabó en la hipnosis. Y ahí hablan sobre Irenco y la ciudad de cristal. Lo mismo que La ciudad veía, de cristal. lo mismo Sí, que de veía hecho, el libro. no, y incluso era lo mismo que veía el hijastro de Juan Maldonado. A eso me refería. Mira, me lo acordaste. No había hecho la relación ahí. Sí, pues la había misma hecho esa forma de relación. la ciudad de cristal. Espérate, ¿Qué? pero este caso fue posterior. Sí, fue el 97 Este caso fue posterior. y el de Juan Maldonado fue el Y el otro 77. fue el 77, y el hijo de Juan Maldonado, que creo que también falleció, fue unos años después, pero no fue en el 90 y tanto, Claro, sí, tienes toda la razón en ese que haya aspecto. narrado esta experiencia. Entonces yo me voy a ambientar en lo que comenta Claudio Pastén, que ese se me sale el nombre que tiene. Ya sabes lo que... No lo lo que- digas. No, sí, estuve a punto. Habla sobre Irenco, la ciudad de cristal, y aquí viene el punto resaltante, ¿Sí? que también está ambientado a la regresión de Juan Maldonado. ¿Por qué? A ¿Por ver. qué? Comenzaron hablando de un tema de ufología, de una abducción o missing time, pérdida de tiempo, Claro. entablando el contacto del cuarto tipo, dentro de lo que son las Sí. tipologías de contacto de la ufología. Pero, terminó hablando sobre religión, paz, amor. Si quieren dudas, vean Génesis 6, porque ahí aparece cuando los gigantes se Sí. mezclaron con las mujeres de la tierra. Ay, dije yo, ya, ¿por qué todo tipo de abducción, bueno, en este caso él después lo corrobora, que es un contacto, lo ambientan Sí. a un tema religioso? Porque al día de hoy, Claudio Pastén Sí. lo atribuye a Dios y que esos seres eran Sí. ángeles. Y hay un tema súper importante, que hay un investigador, o sea, hay un estudioso de estos temas que es Claudio Serpa, un viejito capo, y hay una frase que a mí me quedó pegado lo que dijo: ¿cómo seres de una lejanía tan grande que sería casi imposible tener contactos con nosotros va a contactarse directamente con él en un lugar lejano y le va a entregar este tipo de mensajes? Yo optaría más por un seres de otro plano, de algo paranormal, una posesión, pero no lo ambientaría a la ufología. Y él lo dijo. Creo que no es Claudio Serpa. No me acuerdo. Disculpen si me equivoqué en el nombre. Él es súper connotado. Él fue sacerdote, inclusive. Pero Serpa el apellido. Disculpen, yo lo tenía en mente, lo tenía anotado, pero no sé dónde lo dejé. Vi varios reportajes de él, pero él estipula eso. Ahora, dentro de todo, de esa primera regresión, muestra el tema de lo que habla Claudio Pastén, un idioma distinto, ¿Ya? un idioma bien fluido, y aquí también hago un mea culpa de un psicólogo, creo que de la Universidad de Chile, que también lo entrevistan, y él hace mención que queda impresionado por la aseveración o las expresiones físicas que tenía Claudio Pastén de gozo, de éxtasis, al hablar sobre estos seres, y que el idioma era muy fluido y que él aseveraba que podría ser algo mucho más allá y que le creía fielmente. Tú investigas casos de ufología y tengo una pregunta que hacerte Sí, con dale. respecto a este caso. Sí, por supuesto, para eso estamos. En la mayoría de esto me gusta. En la mayoría de los casos de encuentros del cuarto tipo, digamos, ¿cuál es la principal forma de comunicación que tienen los seres,
digamos, extraterrestres con nosotros. Telepática. ¿Qué no calza? Si estos seres tienen la capacidad de contactarse con uno mediante la telepatía, ¿para qué te van a hacer hablar un idioma? Si sobran las palabras, sobra nuestro lenguaje, ¿para qué? A mí eso me causó muchas dudas. Porque todos hablan de que no, yo sentí que el mensaje era este el que me quería dar, pero yo lo sentí en mi mente, en mi cabeza. No hay necesidad de palabras. Y él empieza a hablar un idioma muy, como dices, muy fluido. Entonces digo, ok, esto no es, o sea, tú sabes que yo de ufología casuística nomás, lo que yo alcanzo a ver nomás, pues nunca he investigado un caso, sería muy patudo de mi parte. Pero si todos las personas dicen que cada vez que han tenido algún encuentro de este tipo, la comunicación es telepática, y en este caso sale de este margen y existe un idioma con el cual él se comunica con Irenco, ya digo, ya, ok, esto no es como ya se sale de la ufología. ¿En qué casos se hablan lenguas? Casos de ufología que se hablan lenguas extrañas. ¿Sabes qué? Es raro. Salgamos de la ufología. Ya. ¿En qué otros casos raros tú escuchas a las personas hablar en lenguas? Exorcismos. Estamos conectados, amigos. En las posesiones demoníacas, po. O sea, a lo mejor, bueno, nosotros tenemos este programa es de nosotros y nosotros podemos opinar. A mí eso me llama mucho la atención. Me sonó alguien que aquí si dicen lo que yo digo, si no se van. No, mentira, no, es broma, fue un momento de talla. Lo voy a editar después esa parte, si no se van a enojar. Son bromas. Bórrala. No, pero te digo, a eso voy. A que en este caso empieza a haber un lenguaje distinto, lenguaje físico. A mí me parece más de posesión que me hace más sentido en un caso de posesión que en un caso de ufología. Es que lo asimilan a un caso UFO por las luces que él vio y el lugar que estaba. Porque también, aquí, otro paréntesis que hago, porque siempre hacen mención, este lugar es caracterizado por ser una zona caliente, según los ufólogos. Y los ufólogos, claro, podemos, no soy ufólogo, insisto, no soy ufólogo, pueden tener estudios de ingeniería, psicología, pedagogía, pero no hay ninguna universidad o instituto reglado por un ministerio, en este caso acá en Chile, el Ministerio de Educación, que entregue el título de ufología. Por ende, es una pseudociencia, una supuesta investigación de una supuesta aseveración de existencia de vida extraterrestre que se contacta con los humanos. No es la misma astrobiología que estudian los científicos en los radiotelescopios, no es lo mismo que los astrofísicos cuando están investigando algún exoplaneta. No tiene nada que ver, absolutamente nada. No, y te puede acompañar la estadística, pero es solo eso, hasta ahí queda. Lo único tangible sería la estadística, que aquí en este caso dice la gente que hay más casos. Por eso que yo decía, pero nada más. Por eso que yo decía esa aseveración según los ufólogos. Porque el Cajón de Maipo, ¿quién dice que es una zona caliente de ufología o de ovnis? Los ufólogos. ¿Quién dice que en el norte hay una base secreta de Estados Unidos que prueba aeronaves y también ovnis? Los ufólogos. ¿Quién asevera este tipo de casos? Los ufólogos, pero no la ciencia. Entonces, cierro el paréntesis en base a eso. ¿Por qué aseveran que es un caso ufológico? Porque lo dicen los ufólogos. Dale. En otra entrevista que yo en otra entrevista que yo vi de él da más datos todavía. Él dice que el día en el que tuvo esta experiencia, él en algún momento se sienta a meditar ahí en una roca. Oye, voy a corregir al tiro, ahora me acordé, don Fabio Serpa. Dale, ya. ¿O no? Él es el ufólogo. No, sí, ando súper clarito. Dale nomás, dale. De verdad que hoy ando súper disperso. No, tranqui, relajado. Bueno, él dice en una entrevista que él, el día de su experiencia, él se sentó a meditar.
y que él dice, él empieza a pensar en Dios. Esto fue a posterior, es una entrevista mucho después, y que él empieza a pensar en Dios y que de repente dice, Dios, si tú existes así como de verdad, dame una señal de que realmente existes. Y ahí le ocurrió el tema de las luces. Entonces a eso me refería, que a medida que ha ido pasando el tiempo, este relato se ha ido llenando de muchos datos que al principio no estaban y que cada vez se van haciendo más cercanos a un tema espiritual. Ahí va el tema también, pues. Ahora, más que espiritual, yo creo que comienza la creación de algo. Porque la primera regresión, claro, habla sobre Irenco, la otra entidad que estaba con él, que lo llevaron de la mano, vieron la ciudad de cristal, le enseñaron mensajes de paz y amor. E incluso Cristóbal Schilling, él tuvo la comunicación directa le hablaba a Irenco. Irenco, ¿estás ahí? ¿Qué me quieres decir? Sí. Y contó toda, en este caso, todo lo que conocemos hasta el momento de Claudio Bastén. En la primera regresión es cuando se sabe todo. O sea, la lengua extraña, la palabra fe que escribió en unas supuestas líneas que parecía hebreo, lo llevaron a varias partes, entre ellos a la embajada de Sudáfrica, a la embajada de Israel, creo, y otras más, para averiguar si conocían esa lengua. Sí. El sonido emitido por él y las palabras no llegaron a ningún acuerdo. Esa fue la primera regresión. No. Y con eso fue que el público se enalteció y dijeron, nos vamos a una segunda parte. Ya quedó la embarrada. Yo cuando era pequeño, yo tenía 17 años, alucinábamos con Irenco. Nosotros, Irenco, Claudio Bastén, mira, fue abducido. Claro. Viejo, con mi hermana, que es mayor que yo, veíamos el programa OVNI y decíamos, cresta, imagínate, el cajón del Maipo, se lo llevaron los OVNI, lo trajeron de vuelta y uno tras. Y comenzamos a especular. Y están dando un mensaje. Y están dando un mensaje, correcto. Y hay una segunda regresión, también con cámaras encima, pero no quiso hablar del tema, no quiso hablar de la primera regresión. ¿Qué cosas de la vida? No. Oye, es que eso es muy llamativo. Yo creo que tú también lo viste. La declaración que hizo el psicólogo 20 años después. ¿La viste? Sí, la vi en vivo y en directo. Y ahí hay que reconocer, mira, yo lo voy a hacer de manera pública el comentario. Mira, si se llega a enojar, dale. Estamos en libertad de acción nosotros para poder hablar, lo hablamos siempre con respeto. Hay un investigador chileno que cambió su faceta y ahora es más opinólogo, que es Eric Martínez, que él le hincó mucho el diente a este caso. Ya. Le hincó mucho el diente. Sí, yo también vi varios videos de él. Mucho el diente, que todo era falso, que todo era mentira, que Rodrigo Fuenzalía aquí, que allá. De verdad, así de manera personal, o sea, yo lo reconozco, él sabe mucho del tema, pero a veces como que se escapa de lo que es la investigación ufológica y se va un poquito más a la farándula, como el escándalo de la semana. Disculpa que lo diga de esa forma, pero él lo ve de esa forma y es súper soberbio en cierta medida en sus programas, pero está bien, es su forma de ser, no soy quien para decir lo contrario. Yo valoro su trayectoria, ha estado en televisión, trabajó con Rodrigo Fuenzalía, salían abrazados tomándose fotos y cosas por el estilo, y ahora se odian. Bueno, así es la ufología chilena, que todos se aman y se odian, y no lo voy a negar, pero él fue uno de los... Una farándula. De verdad es una farándula. El que dijo, se parece como al Curacaví Viral, esa página de Instagram que pasan funando a la gente, sobre todo los de la municipalidad, algo así. Pero, de verdad, no estaríamos hablando de esta forma. También tiene su punto de vista bien ganado Eric Martínez, en la cual hinchó y molestó tanto para poder dar a conocer que este caso era falso. Programas. No voy a hacer mucha propaganda tampoco, sino que búsquenlo usted y véalo. Yo no voy a hacer propaganda de otras personas porque a nosotros tampoco nos hacen propaganda. O quizás con esto también nos van a tomar y nos van a hacer un programa, no importa. Pero en base a lo que él hizo,
de tanto hinchar, de tanto molestar, llegó a Cristóbal Schelling. Él fue el culpable, en cierta medida, de que Cristóbal hiciera un directo y explicara 20 años después qué había pasado en aquellas 3 regresiones. Pero antes de ir a esa regresión, o sea, antes de ir a esas declaraciones de Cristóbal Schelling, hay una tercera regresión, en la cual indica que va a haber en la segunda alude que hay un contacto. En la segunda, y ahí queda enganchada. Claro, que hay un prometido contacto en el mismo sitio, creo que son 30 soles después. 33 soles. 33 soles, gracias, y eso tenía la duda, si eran 30 o 33. Y Cristóbal dijo, ya, yo voy, y después tiró para Colina, no quiso ir. Sí, es que Cristóbal se vio bastante, o sea, bueno, es lo que uno ve a través de la pantalla, pero como que en algún momento los mensajes eran como tan directos hacia él, que se vio que él tomó mucho interés en el caso, se empezó a involucrar, como que casi le empezó a hacer preguntas como personales. Y aparte que tocó una fibra súper personal. Veía los comentarios en redes sociales y decía, no, es que Cristóbal tiró para Colina y echó a perder el caso. No, es que le dio miedo. No, es que se achunchó. No, es que si estás dentro de esa experiencia, ejemplo, en un exorcismo, este demonio habla de ti. O sea, dentro del exorcismo pasa eso en todo caso. Y habla cosas personales de ti, no te va a dar miedo. Obvio. Y más encima está sucediendo y te están grabando. Entonces no hay como una forma de decir, no, hagámoslo privado y dame la información por dentro. No, fue todo grabado. Pero él explica muy bien después por qué se salió, o sea, por qué no fue a este encuentro. Bueno, eso yo sé que te lo voy a dejar a ti, queridísima Victoria, porque luego de esa salida al Cajón del Maipo, fueron a caballo, llegaron al lugar. Y aquí yo voy a hacer uso de mi... Va a sonar como súper egocéntrico lo que voy a decir, pero espero me disculpen de la forma en la cual yo me voy a expresar. Pero aquí yo tengo experiencia para decir lo sucedido en aquel momento. Porque fueron al Cajón del Maipo, fueron camarógrafos y un productor, creo. No fue don Patricio Baña, obvio, mucho frío. Ya, disculpando que lo diga, no está en condiciones para ir. Claro. Se alude de que hay un contacto con luces. Y Claudio decía, oh, miren, ahí están. Miren, ¿lo ven? Acaban de saludar, ahí están las luces. Y la forma en la cual lo expresó. Y aquí voy a solicitar a los Skywatchers, que son los investigadores del cielo, que quienes van a vigilia y llevan visores nocturnos, hay un tipo de satélite que emite un destello tan grande que a veces asusta, y se llaman Iridium, de primera generación, que hasta el momento creo que quedan 3 o 6 en órbita, y fueron sacados más que nada por la gran cantidad de brillo que emitían por sus paneles solares y su estructura. Al poder girar y estar en el cono de luminosidad, refleja la luz del sol y dan un flash, o que se conocen como flare. Yo lo he visto. Se llaman flare de satélite, que lo producen los geoestacionarios, los satélites y los cuerpos de cohete, que al momento de estar en órbita baja o media, al girar refleja la luz del sol, porque todos dicen, pero si es de noche, ¿cómo va a iluminar el sol? Geometría: una esfera, satélite a gran altura, línea recta, el sol está en una posición más o menos como de 45 grados hacia la pendiente baja, y va a iluminar ese objeto que está en el cielo. Por ende, el Cajón del Maipo está a gran altura. Al poder captar uno de estos satélites o cualquier otro artefacto que produzca un brillo, para quien tiene el desconocimiento de este tipo de situaciones, ¿qué va a decir? Porque me lo han dicho. ¿Qué viste? Un ovni. Ya. Un ovni. O tuve contacto con un ovni. O lo que pasa regularmente. Sí. Ves un flare o un resplandor, un flash, lo apuntas con un láser verde, que son los láser astronómicos, y va a volver a pulsar porque se está girando en su eje y está produciendo ese brillo. ¿Y qué van a decir? Me contestó. Y otro punto, antes de darte el paso. Además que estás en un lugar caliente. Exacto. Y además,
Él dice, es que él estaba aquí, dio el brillo, después se movió para acá, dio el brillo. Obvio, porque no es que sea obvio, disculpen. El objeto se va moviendo en órbita. Por ende, el primer brillo lo puede dar a 20 grados sobre el horizonte. Después lo va a dar a 30 grados sobre el horizonte. Después lo va a dar a 40 grados sobre el horizonte y va a desaparecer porque no va a tener cono de iluminación. Y pueden ser brillos de entre 5 segundos, entre 15 segundos. Los geoestacionarios tienen brillos de 25 segundos. Geoestacionario es un satélite que está girando a la misma velocidad de la Tierra, por ende se mantiene quieto en el cielo, y al girar hace pulsares o flash, y puede estar 1 hora ahí. Pero acá no, era un objeto que se movía. Es súper buen dato el que das, porque a veces uno, claro, uno tiene la oportunidad de mirar el cielo, ahora que el tiempo se hace más cálido, uno sale más a mirar las estrellas y de repente es muy fácil como confundirse, pero encuentro que el dato que das de que son intervalos fijos corresponde a un satélite y no a una luz extraña. Lo que pasa es que incluso uno los puede ir contando. Cuentas cada cuántos segundos se enciende el flash. Es que todo va a depender del objeto en sí. Todo va a depender, en este caso, de lo que estás observando. Pero lo que vio Claudio Pastel en ese momento encaja muy bien a un flare de satélite, cuerpo de cohete o debris, que es basura espacial. Basura espacial pueden ser restos de un cohete, pueden ser una etapa del cohete, no un cuerpo completo, que está en órbita, y en el cajón del Maipo se ven muchos. Yo he estado en vigilia en ese lugar. He estado antes del Morado. He estado en Lagunillas. Baños Morales no he estado hasta tan tarde. Y se ve más grande porque estás a gran altura. Estamos como a 1700 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Por ende, la distancia que hay, se ven más grandes las estrellas, se ven más estrellas, no hay contaminación lumínica y se pueden ver más objetos. Y obviamente van a brillar con mayor intensidad. No es lo mismo que acá en Curacaví, que estamos a 200 metros sobre el nivel del mar, estamos en un hoyo, en un valle y no se ve ni un carajo. Pero aún así, tengo videos de flare. Algo se ve. Y unos muy grandes. No, sí hay. Sí, y unos muy grandes. Sí, yo estoy segura que he visto alguno. Entonces, ahí... no era un ovni. No era un ovni. Entonces, ¿qué es lo que dijo o qué es lo que se dio a entender en ese programa de televisión? O lo que se relata sobre el caso de Claudio Pastel. Que hubo contacto. O sea, dentro de lo que yo te puedo explicar, o lo que le puedo explicar a ustedes, los que están escuchando el programa, y lo que vio Claudio, encaja a la perfección. Un flare, o llamarada en español, o un flash, o una iluminación, producto del resplandor del sol del objeto en órbita. Ya, terminamos ese contacto y vuelven, y una tercera regresión. Y ahí ya comienzan a culpar a Cristóbal, que no había ido, que se iban a presentar de nuevo, y ahí comienza el tema. Le reclaman al tiro que no fue. Y ahí quedó el caso Claudio Pastel, conocido hasta ese momento. Y ahora yo te doy el pase a ti para que nos expliques. Antes del pase. ¿Qué pasó con Claudio Pastel a posterior del programa OVNI? ¿Hacia dónde se fue? Ya. Esta parte me gusta. Se perdió, él se perdió un rato, no se supo de él hasta que alguien se acordó por ahí de repente del caso y le fueron a hacer una entrevista, y él se fue de Combarbalá hacia la cordillera. Era un poco más arriba de Combarbalá. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar, tú sabes que yo para esos datos soy malísima. Sí, Combarbalá hacia la cordillera. Claro, no muy arriba, pero la idea era que ellos empezaron en un lugar y después se cambiaron un poco más arriba, y lo último era que se iban a cambiar más arriba. Y él se fue a vivir, como en soledad. Hizo un tipo de proyecto que era vivir con autosustentabilidad. Pero después esto empezó a generar se empezó a adherir gente. Cuando hicieron el reportaje en un canal de televisión, decían que habían como 40 familias viviendo ahí. Y la idea de todas estas familias era, en el fondo, aislarse o dejar nuestro sistema de vida, o sea, desconectarse del sistema. Oye, quiero aprovechar, y me encanta hacer paréntesis. Voy a hacer una fe de errata.
Dale, No es, por no es supuesto. Fabio Serpa, ahora me acordé. Es que Fabio Serpa está orientado a la ufología. Me refiero a don Hugo Cepeda. Hugo Cepeda Cole, ahí me acordé. Ay, pero me hubieras dicho de un principio, me hubieras dado más pistas, yo me hubiera acordado. Abogado, teólogo y ex sacerdote. Así que él fue el que dio la explicación Sí. sobre que sería casi imposible tener contacto con vida extraterrestre. Pero sí lo ambientaba a un ámbito más paranormal. Don Hugo Cepeda. Así que todo lo que dije atrás, bórrelo. No creo que lo pueda editar. Difícil. No, eso más natural, lo dejamos tal cual como Pero está. olvídenlo del señor Serpa. Somos humanos, todos cometemos errores. Tengo tantos nombres en la cabeza, inclusive hasta John Kell estuvo metido en el tema de Claudio Pastén. Ya, cierro paréntesis y te doy el que continúes con la donde se fueron a vivir allá con Barbalá, que es lo que pasó con Claudio. Con Bárbara. Claro, ahí se hizo como una comunidad. Él dice que él no tiene una secta, que él no, como que no, que en el fondo no quería hacer como una comunidad, pero en el fondo se fueron dando las cosas para que se diera de esta manera. A ellos supuestamente les arriendan un terreno grande y en este lugar hay un río y ellos se fueron a vivir ahí, en el fondo como para desconectarse de cómo funciona nuestra sociedad. Y él empieza a tener un discurso, pero ya prácticamente sin relación con la ufología, sino que es un tema sumamente espiritual. O sea, lo que yo pude escuchar de lo que es últimamente son... Ay, mira, igual siento que he sido bastante criticona, pero lo último que escuché en el fondo para mí era como, claro, se va muy en el tema espiritual, de que él sigue teniendo estos mensajes, pero que en el fondo no es más, para mí, no es más que una conversación de sobremesa en una casa, cuando se junta la familia, que en el fondo uno empieza a conversar, oye, sí, pero es que mira, nuestra sociedad está súper podrida, porque mira que la gente enojada, que el niño está con el celular todo el día, que estamos súper desconectados de nuestra espiritualidad, que tenemos que cuidar la naturaleza. Entonces, para mí no es un mensaje relevante, es algo que uno puede conversar en cualquier momento, y cuando empiezas a criticar nuestro estilo de vida, nuestra sociedad, llega finalmente a esos mismos puntos. Este es mi punto de vista. Yo sé que él tiene muchos seguidores y los respeto, o sea, respetamos todas las formas de pensar, pero sí también me fijé que él tiene muchos seguidores que creen ciegamente y fielmente en lo que él menciona, en lo que él da su mensaje actual. Sin embargo, hay gente que también se ha ido de esta comunidad, y ahí ya empezamos con unos temas un poco más turbios. Sí, ya comenzamos con los temas más complicados porque, a ver, estuve viendo unos reportajes sobre la vida de Claudio Pastén en esta sociedad libre, según lo que él explica, libre, en la cual él se identifica de la siguiente forma. Asegura haber sido invitado por los ángeles. Volvamos al principio. Pasamos del fenómeno ovni a una regresión. Sí. Y con mensajes de religiosidad. Se supone que hay muchas religiones, hay muchos dioses. ¿Por qué nos vamos con Dios, único todopoderoso con sus ángeles? En la cual lo invitaron hacia otra dimensión. O sea, cambió el discurso de un contacto ovni a un movimiento hacia otra dimensión. Y dice que el lugar que eligieron para vivir de una forma menos agresiva es el lugar donde se encuentran al día de hoy. Y que él es el elegido y busca compartir su experiencia y transmitir el mensaje de Dios a los seres de la tierra. Pero a él no le gusta que la gente se diga seguidora de él. No se merece eso. No sabe por qué le pasó a él y que se equivocaron en contactarlo con él. Palabras de Claudio Pastén. Es como, síganme pero no me sigan. Síganme pero no síganme, claro. Pero también explican de cómo viven allá. Menciona que viven con cóndores, que con pumas, con zorros, cabra y cosas por el estilo. Y construyen sus casas de piedra entre toda la comunidad. Pero sí tienen internet, tienen electricidad, tienen todas las comodidades porque los niños que viven ahí
dan exámenes libres. O sea, los de básica van a estudiar, creo, con Barbalá. Y los de media, no sé si ahora será así tal cual, porque no estoy muy actualizado con el tema, pero sí está comprobado lo que tengo acá, daban exámenes libres. Entonces, para poder estudiar lo hacían mediante YouTube. Por ende, tenían internet. Una sociedad que tiene internet. No, espérate. Lo que dicen quienes se fueron de ahí es que no es que todos tenían internet. Claudio tiene internet. Nadie más. Y que él les dice, él dice, oye, si tú necesitas internet para algo, dime, no hay problema. Pero es él el que tiene el acceso. Decían también que, bueno, la mayoría de las personas eran como súper alineadas, en el sentido de que ellos sí querían no tener más contacto con la sociedad y en el fondo hacer una vida súper lo más cercano a la naturaleza posible. Pero ellos también dijeron, mira, y aquí empezamos en los dichos. O sea, bueno, todo al final es un tema de relatos. Pero ellos decían que era él el que tenía internet, que en su casa había gimnasio, que en su casa había un quincho, que él tiene una cervecería y que en el fondo es un sistema en el cual, al parecer, no todos están tan alineados como se dice. Que hay cosas un poco más oscuras, que es lo que no se relata frecuentemente. Por eso te digo, esto ya es lo que relata, pero son relatos de gente que se salió de esta comunidad. Entonces sí también pueden ser influenciados por un tema de que a lo mejor yo tuve una diferencia muy grande y me voy. Y eso también puede hacer que uno tenga una opinión o entregue información muy, muy sesgada, muy, muy de un lado. Pero lo que mencionan ellos es eso, de que como que él tiene las comodidades y ok, pero que también, por ejemplo, si no estás de acuerdo con lo que él dice, les cortaba el agua, los podía desalojar. Se habla incluso de que hubo una agresión física a uno de los miembros que en el fondo lo confrontó y le dijo que por qué estaban pasando ciertas situaciones y que se fueron a los golpes, lamentablemente. Y que las personas que empezaron el proyecto con él ya no están con él, porque dicen que se fue para otra parte, para otro lado. ¿Y quieres saber? Sí, yo quiero saber. ¿Y leemos más fino, algo sí, más, por supuesto, más oscuro todavía? Pero por favor. Es que yo traté de buscar harta información, pero estas personas hablaron todas separadas, en distintas entrevistas. Se las hizo la misma persona, pero se dio como para varias grabaciones, para varios videos. Todos hablaban por separado. Algo que me llamó mucho la atención, Mario, es que de estas 5 personas que alcancé a ver, qué sé yo, el 90% de ellos sí sentía que Claudio tenía alguna facultad distinta. ¿A qué voy? Es que ellos sentían que él tenía cierta, como nos pongamos entre comillas, como cierto poder, que habían cosas raras, que por ejemplo él entraba en trance y como que ellos presentían cuando él iba a entrar en trance y que ellos sentían cosas distintas. No sé si me doy a entender mucho, no es como cosas muy claras, pero como que él sabía cosas más allá, sabía cosas que iban a pasar, sabían cosas que habían conversado entre dos. Por ejemplo, nosotros estamos en esta comunidad, nos vamos a conversar al lado del río, un tema íntimo, privado, y después resulta que Claudio sabía. Entonces la mayoría de ellos sentía que él sí tenía ciertas facultades, pero que en el fondo lo que dan a entender es que lo atribuían a que él estaba en el lado oscuro. Tú sabes que esta mayoría de la gente tiene sus ideas más relacionadas con las energías, más una forma de ver distinta, pero ellos lo enfocaban un poco a que como que él tenía o trabajaba o estaba relacionado con alguna entidad oscura y que esa entidad era la que le daba estas facultades. Por eso él conocía algunas cosas, pero que en el fondo lo parasitaba. Mira tú. Mira tú. Hasta eso llegamos.
Hasta ese tipo de cosas llegamos. No te estoy diciendo es verdad, no lo estoy diciendo, pero es lo que las personas comentaron. Bueno, es lo que comenta la gente, y también hay que tener en consideración lo que él habla sobre este tema del por qué se fue a Combarbalá y cosas por el estilo. Incluso lo asociaban a la secta de Coyihuay, y él decía encarecidamente: no, nosotros no somos secta, acá yo no obligo a nadie a que se quede, todos se quedan de manera voluntaria y las puertas están abiertas para quien quiera entrar y salir. Incluso hay gente que vive acá y baja a trabajar a Combarbalá y después vuelve. Entonces no somos una secta, y siempre lo decía, no somos una secta. E incluso mencionaba que hasta Carabineros los iba a fiscalizar al lugar. O sea, él tenía todas las posibilidades para que todos pudieran ingresar, salir cuando quisiera. Pero él enfatizaba en primera instancia que él no fue abducido, sino que fue un contactado, pero después cambia el tema y que fue contactado por ángeles y por Dios. O sea, no estamos hablando de un tema ufológico. Y también diciendo que no sabe por qué llegaron los ángeles a hablar con él, pero dice que la enseñanza de Dios que se ha transmitido al hombre como un pétalo de cada flor, aquí estoy diciendo textual, pero los hombres lo han destruido de pétalo a pétalo. ¿Qué se espera de ustedes si les entregamos el jardín? ¿Te suena como profeta? Yo lo veo como un profeta. Ay, sí, es que a eso me refería un poco cuando está ese discurso de que, oye, si estamos haciendo todo mal. O sea, es cosa de mirar cómo están las cosas sucediendo en el mundo. Hay muchas cosas negativas. Demasiadas. Pero es el mundo en el que estamos, y todos quisiéramos que fuera distinto. Y si yo gano mucha plata a raíz de esta situación que me ocurrió, que pude hacer un libro, que recibo aportes, claro que me voy a vivir a la montaña, pues, Mario. A ver, según... Y me deshago de todo lo innecesario. Aquí quizás voy a pecar un poco con la soberbia que muchas veces me caracteriza en base a estos temas, porque en cierta medida a mí me molesta que personas que tienen el poder de la palabra, el poder de la presión, puedan, en este caso, oprimir a quienes son más débiles. ¿A qué me refiero? Una secta se caracteriza por tener un orador que tiene un gran carisma y una forma súper hipnótica. Suena como contraproducente con lo que hablamos de las regresiones hipnóticas. Una forma hipnótica para capturar y atraer a personas que tienen ciertos problemas, que tienen falencias, traumas, ciertas carencias, que buscan una solución o una respuesta. Y qué mejor que tener a un iluminado. Esa es la palabra, no es abducido ni contactado, un iluminado. Mientras más cerca esté de él, más iluminado voy a estar. Por ende, lo que diga, yo lo hago. O sea, es tanto el poder de convencimiento que, quieran o no, tener ya un grupo totalmente aislado y recibir palabras de alguien que se supone tiene un contacto directo con Dios o con cualquier otra entidad, ya pasa a formar parte de una secta o una religión. Claramente tal. Sí, porque ya estás influyendo en la forma de pensar de las otras personas. No, en realidad no, en este caso a mí no está dentro de alguno que yo podría decir sí, esto sí podría ser verdad. Para mí no. Para mí menos. O sea, de mi punto de vista, no lo considero como un caso porque ha tenido muchas variantes. Pasó de una abducción, luego de una regresión, luego de un contacto y ahora un iluminado porque tiene contactos de Dios y la gente lo sigue. Ahora también se pregunta de dónde saca el aspecto monetario para sobrevivir. ¿Para qué estamos con cosas? Recibe donaciones de los mismos participantes, como toda secta. Sí, pues. Recuerde lo que pasó en la secta de Altares de la Luz en Coyihuay. La gente, tan desesperada de poder encontrar la voz divina de un supuesto líder iluminado, entregaron todo: terrenos, dinero, casas, vehículos y demás para poder seguir al gran líder. Y eso es una secta. Pasó también en muchas otras partes. Entonces, ¿cómo subsisten en una comunidad? Con cooperación de todos. Pero ¿qué es lo que hace este muchacho? Bueno, no está muchacho el día de hoy. Pues sale en directo, lo invitan a programas, escribe libros, no sé qué otras cosas más hará, no tengo idea, tampoco me interesa. Si total, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o quién le da el afrecho? Esa es la verdad.
Sí, pues sí, ya que estamos Exactamente. bien avanzados del episodio, y es un programa en el cual nosotros damos nuestro punto de vista. Yo creo que en pocas ocasiones como que me tomo la atribución de decir, a ver, de una forma más chilena, no tan coloquial, lo que yo pienso de esta situación. Pucha, ya veamos también la gente que lo sigue. Si no es la culpa de quien está ahí en la cabeza de la pirámide, sino que es quien está abajo. Es como ir a trabajar. Uno de manera voluntaria obedece a alguien porque tiene un cargo, porque tiene miedo que te puedan echar. Acá en este caso, en una sociedad, el carisma es tan grande porque siempre tenemos esa cualidad del chileno, en que siempre sentimos culpa para todo. Es que me puedo ir al infierno. No, es que Diosito me va a castigar. No, es que... A ver, libre albedrío significa tener la opción de hacer las cosas como tú estimes conveniente bajo la norma moral del bien. O sea, si tú ves a alguien sufriendo, ayúdalo. Pero no vaya a estar manteniendo a alguien porque se supone que es iluminado. Porque es bonito. Porque es bonito, no sé. No, claro, no. Es que mejor no sigo porque me voy a meter al tema de los diezmos y no quiero. Lo podemos dejar para otro episodio. Es que No. ahí sí me voy a ganar Sí. detractores más de los que tengo. Pero... Sí, además que, mira, dentro de lo que lo pude escuchar, y por eso te digo, igual me he dado como harta libertad de expresar lo que yo pienso. Él tiene muchas veces un cierto discurso como, no sé cómo es la palabra correcta, pero como que habla con un poco de desdén. Y eso yo encuentro que es súper contrario al mensaje que se quiere dar. Es súper contrario. Primero, bueno, y esto es lo que señala primero, por ejemplo, lo que señaló este psicólogo, que no dijimos por qué se dejó el caso. Él da varios puntos interesantes. Primero dijo que él, siendo una persona que había tenido una experiencia súper, digamos, rara, que él había calado en su vida, él cuando le ofrecen ver su hipnosis, le dice, oye, ¿te quieres ver la hipnosis? Y él dice, ¿te interesa? Y él dice, no. Entonces es súper extraño porque si a mí me pasara algo que yo no tengo idea que me pasó y tengo la oportunidad de que me hicieron una hipnosis para precisamente saber qué es lo que me pasó, lo primero que digo es, sí, pues si quiero verlo, quiero saber qué pasó. Obvio, y uno como chileno es María Copucha. Uno es copuchento. Por supuesto. Oye, yo quisiera saber, o sea, si a mí me pasara eso, pero por favor muestre qué es lo que dije. Quiero saber qué barbaridades dije. Claro. Eso era algo que le llamaba mucho la atención. Lo otro que le llamaba la atención era como que todo lo tiraba a la chacota. Como que se reía de todo. Era como, ya aquí está, ya me hicieron la hipnosis, ahí está. Jaja. No mostraba un real interés. Bueno, lo que sucedió cuando supuestamente Irenco lo invitó 33 soles después, claro, quedó como todo en expectativa. Van a ir de nuevo y van a ir todos y va a pasar quizás qué cosa. Cuando empieza el programa dicen, bueno, Cristóbal decidió no ir a esta cita y decidió como que ya no quiere tomar partido en esto. 20 años después él comentó por qué. Y es porque él tenía todos estos videos de la hipnosis y él los analizó con sus compañeros. Porque él dice que él era hipnoterapeuta, pero que se estaba titulando de psicólogo. Él estaba haciendo su tesis. Pero que él ya tenía un poco de experiencia en esto. Entonces se juntó y le mostró esto en el fondo de una forma profesional. A ver qué opinión tienes tú, cuéntame qué te parece. Y sus compañeros le dijeron, ¿sabes qué? Este caso tiene muchas cosas raras. Entre ellas, el tema de que no quisiera verlo, mira, cosas súper lógicas, muy lógicas. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú recién te vas a titular de psicólogo y ya vas a partir mal. Si se descubre que este caso no era tal, tu nombre como profesional se va a ir a las pailas, como decimos acá en Chile. No te conviene. Y ahí él tomó esa decisión, que yo la encuentro una decisión muy sabia. Él estaba recién empezando su carrera. Él decidió tomar distancia. Lo más lógico Así que se puede tomar, ¿eh? Fue... Lo más lógico. Pero por supuesto, o sea, imagínate, tú quedas marcado para siempre.
en que tú ya crees en estos temas, que en la interna tú puedes creerlo, pero también hay una parte profesional que te marca. Así que, bueno, este fue lo que él en realidad comentó. Y lo que te decía desde que de a veces como que él hace como tiene, bueno, quizás es su forma de expresar y que yo soy muy fijona, pero a veces siento que se expresaba con mucho desdén. Y en la actualidad igual, así como, no sé, participó en un programa de un youtuber súper conocido, y como que ya tenemos a este invitado, estoy súper contento, bla, bla, y el programa se lo tomó él prácticamente, el otro no habló nada, y empieza a hablar mucha verborrea para mí. Y siempre tiene un mensaje como de que mira, yo ya planto mis propias lechugas y así como y el resto de la gente come puros alimentos con químicos y yo tengo como esto. Entonces a mí lo personal esos mensajes no me son muy llamativos, la verdad, porque por lo que te mencioné también, que si a mí me dan el dinero suficiente para yo irme a una montaña y no saber del resto del mundo más, por supuesto que lo hago. Pero no es así la cosa, todos necesitamos trabajar. Todos, absolutamente todos. Y no porque yo esté con tecnología que consuma a lo mejor, no sé, carne de una vaca que no está creciendo feliz, no significa que yo sea peor o mejor. Son las situaciones que a cada persona le toca vivir nomás. Si yo decido ser vegetariano, no soy mejor que alguien que come carne, es mi decisión. Eso se llama ser soberbio, imponer tu propio pensamiento hacia los demás, en la cual, no, es que yo tengo la razón y los demás son unos herejes. O sea, volvemos a la Edad Media y nos vamos a la Inquisición, entonces, en la cual la iglesia castigaba a todo lo que tenían conocimientos de herbolaria, de alquimia, que después pasó a formar a química y medicina alternativa. O sea, eso es ser soberbio, eso es tener un ego demasiado grande y creerse una deidad o alguien superior, porque supuestamente tiene contactos con ángeles y Dios. Los demás tienen que también tener un punto de vista lógico entre su pensamiento y decir, es que él lo dice. Es una secta. Claro, secta. Es especial. Yo no soy especial porque a mí no me dan mensajes. No, nosotros somos comunes y corrientes. Los únicos mensajes son los que nos llegan por YouTube, por la posterior del programa, pero de ahí nada más. Ahí tenemos un contacto con alguien, pero nosotros hemos hablado sobre este tema, sobre este caso que, hablemos al buen chileno, es un caso que no tiene base fundamental para considerarlo como el clásico de la ufología. Se convirtió en el clásico del pelambre, en el clásico del balbuceo de puras palabras vacías al aire y que terminan hablando, insisto, igual que una cierta cantidad de ufólogos en Chile, que todo es armonía, vibración, paz y amor. O sea, estamos hablando de algo súper superfluo, bastante superficial, que dícese que viene del interior, pero ¿quién es mejor? El que va a misa todos los domingos y después sube y baja a los trabajadores, es malo con el vecino, golpea a un perrito o pasa haciendo tontera, estafa a un amigo, así lo digo de manera general, o quien no va a misa, no se golpea el pecho, pero sí ayuda a la señora que tiene problemas de subir a la escalera, alguien que tiene hambre lo ayuda a comer, levanta a alguien, ayuda a alguien con necesidad y nunca obra mal con nadie. ¿Quién es el más puro? ¿Quién es el que trae el verdadero mensaje? Sí, yo lo mencionaba anteriormente. El ser espiritual no significa, o tener una conciencia espiritual no significa que yo siga una religión. Puedo no seguir ninguna, pero no significa que esa persona no sea espiritual, porque tiene un crecimiento interior. Y eso es lo más, para mí es lo más importante. Y yo creo que raya para la suma sobre este caso, pasó de una insistencia para poder ser escuchado a algo que se convirtió en una situación mucho más grande, más descontrolada, en la cual perdió el horizonte o perdió la línea en la cual se dirigía y se fue hacia otro sector.
Y aún hay gente, insisto, yo no voy a decir que están equivocados. Para nada, no soy quien tampoco. Haga esto un pensamiento personal, una conversación entre amigos, Victoria y yo, nada más Así con es. punto de vista de personas comunes y corrientes. Que vamos a trabajar, que llegamos cansados, que nos gusta leer, nos gusta informarnos, pero no, también nos interesa ver el punto de vista lógico de la situación, en la cual yo sé Sí, que esa situación, al considerarlo lo más centrado posible, nos aclaramos un poco la mente y nos sacamos la creencia y podemos ver, es por eso. No es porque la escalera suena porque alguien va subiendo, sino porque la diferencia de temperatura entre el día y la noche que provoca que se contraiga o se expanda la madera. No sé si me entiendes. sí, Entonces, sí. punto de vista personal. Un caso, Ahora, ya, después lo digo, dale. yo creo que tú te pasó lo mismo. Es que es un punto súper chiquitito. Yo creo que a ti te pasó lo mismo. Cuando tuviste el programa, ¿creíste? Sí. Yo también. Eso nomás quería decir. Yo nunca lo voy a negar. Yo nunca voy a negar que fui un creyente. Nunca. No, porque sería bastante ilógico, porque aquí hay varios que se cambian la camiseta. No, es que yo nunca dije eso. Es que yo nunca No. pertenecí a Rama. Es que yo nunca trabajé con este ufólogo porque nunca voy a negar eso. Nunca. ¿Por qué? Faltaría mis principios. O sea, yo sí fui un ufólogo creyente. O sea, yo me considero ufólogo. Y ahora todo lo contrario. Porque ambos también nos hemos dedicado a leer y también a buscar nuestro punto de vista. No más allá de una ilusión, de una promesa, de un supuesto, sino que ver lo más palpable posible de la situación, de no considerar que si alguien lo dice es así. No, acá nosotros invitamos a todos los que están escuchando o que escucharon el programa, este episodio, que consideren su propia decisión. Y si creen, perfecto, no se va a juzgar. Y si no creen, perfecto también, tampoco se les va a juzgar. Eso se llama libre albedrío. La opción de cada uno de optar por la decisión y la resolución pertinente ante cualquier situación de la vida. Porque si fuese así, no existirían miles de religiones. ¿Te has dado cuenta de eso? Claro. Ya, querido. ¿Cuánto hablamos el día de hoy? Yo creo que fue un cierre espectacular de lo que son casos de ufología chilena bastante controversiales. Los más clásicos vimos. Los más clásicos, y no fuimos, o sea, en este caso no quisimos ser tan, o sea, no lo hicimos tampoco, de ser soberbios ante la situación. No golpeamos la mesa, no dijimos que estaban equivocados. Ay, no, es que no es necesario. No es necesario. Es que te lo... No es necesario porque es solamente dar nuestros puntos de vista. Sí, un punto de vista bastante neutral, o sea, hay casos que sí vale la pena abordar, como el de Juan Maldonado, que yo lo encontré como entre la duda, sí, no, pero acá yo me voy directamente, en lo personal, a no, de mi punto de vista. Quizás alguien, claro, nos va a decir, oye, pero ¿cómo no van a creer? Porque ve los mensajes que hay en esa transmisión de TV en el programa OVNI. Que tiene muchos seguidores. Muchos, y Sí, siguen. Él tiene muchos seguidores. Muchos seguidores. Sí, eso es normal que pase. Bueno, cada uno es libre de decidir lo que quiera. Y eso está bien, está súper bien. Pero nosotros solamente nos dedicamos a conversar y en este caso a debatir entre ambos, que al final no fue debate porque fue un punto de vista bastante centrado y bastante paralelo entre ambos. No veo ninguna diferencia en lo que nosotros acabamos de hablar, sino que dimos nuestro parecer. Y yo creo que, espero que no nos vayan a funar después, pero es algo que no se habla mucho, que no se comenta de esa forma, pero o quizás sí lo hacen, pero con la única diferencia es que no imponemos nada, y no queremos imponer nada tampoco. No queremos casar. No, y nunca hemos dicho, oye, esta es la verdad. No queremos casar a nadie, no queremos traer a la horca al culpable y después van a gloriarme y decir, ¿vieron? Yo tenía la razón. Yo soy el que sacó a la luz este caso y lo di como falso. Yo fui... No, nosotros no. Hablamos nomás de la situación, a modo usuario. Y para cerrar el programa, lo damos con un pequeño dato. Hay unos comentarios de manera interna que están por ahí, yo los acabo de ver, de
una cuarta regresión que fue hecha en la selva. Yo no la vi, pero por ahí supe que existía. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando tú haces este tipo de situaciones en la selva? Se supone que es un ambiente demasiado no controlado. Y tú sabes... ahora entendiste. Ahora entendiste. Sí. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí como una postdata. Bueno, después de esta larga conversación que espero les haya gustado, y si no, bienvenido. Acá nosotros estamos a la recepción de críticas también. Sí, las críticas siempre son bienvenidas porque construyen y ayudan también a que nosotros podamos hacer mejores programas, pero vamos a seguir igual, vamos a seguir con la misma postura, así que vamos a ver dentro de las próximas reuniones de pauta que tengamos con el directorio, con los Patreon, con los auspiciadores, Sí. qué es lo que pasa si hablamos de Sí. un cuarto caso, que es muy llamativo, que también tiene su punto de vista bastante ilógico, que lo podemos conversar, pero eso ya va a depender ya de esa reunión, o de esas reuniones. Capaz que el directorio nos Depende de los llame. accionistas. De los accionistas, sí, los accionistas de Legión Oculta. Según cómo nos vaya la cantidad de Sí. reproducciones, si seguimos, si no, la próxima semana nos vamos a encontrar con otro episodio que podría ser algo paranormal. Yo creo que no lo hemos tocado hace tiempo. Bueno, ahí vamos a Sí, ver. oye, démosle con un... ¿Sí? Sí, a ver qué dicen la cúpula. ¿Qué dice la cúpula? Claro. Bueno, yo por mi parte me despido. Agradezco a todos los que nos han escuchado. Bueno, no me presenté, soy Mario González. Bueno, ya me conocen, sí, para que estamos con cosas, Capitán UFO. Bueno, Santa Isabel nomás me conoce. ¿Qué? Ni Santa Isabel me conoce. Yo creo que ese vicio puesto interno está ahí atento conmigo, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor. No, él sí te conoce. Ah. Nos conoce a todos. Sí, en todo caso, nos conoce. Pero bueno, espero que le haya gustado el episodio. Y yo por mi parte me despido y voy a dejar en manos de Victoria el cierre del programa porque me encantó el de la semana pasada. Y bueno, esta semana no puede quedar ajena a un cierre magistral. Recuerden escucharnos por iVoox, Spotify y el canal de YouTube de ODE Chile. Y déjenos un like, compartan. Y si no les gustó, déjenos un dislike. Pero si les gustó, un dedito hacia arriba, créanme que es bastante gratificante para nosotros. Nos sentimos orgullosos cada vez que vemos un like y de verdad es algo como rico. Así que yo me despido. Gracias por escucharnos. Sí. Y usted, señorita, la voz femenina de los podcasts en Chile, por favor. Bueno, mi querido compañero, como siempre, tú sabes que yo siempre voy a agradecer este espacio, este momento de relajo entre semana y en el que compartimos este tipo de conversaciones que le hacemos partícipe a todos quienes nos escuchan. Ya será momento de encontrarnos nuevamente. Como bien tú has dicho, agradecemos todos sus likes, agradecemos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Así que sin más que decir, con mucho cariño para todos ustedes, me despido y nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Legión Oculta.